El aire en el Club Onyx se sentía denso con desesperación, perfume y ambición. Una combinación que me hacía doler los pulmones mientras equilibraba 4 martinis en mi pequeña bandeja. El bajo retumbaba a través de las tablas del suelo, vibrando por mis zapatillas gastadas mientras me abría paso por la pista de baile abarrotada. 6 meses trabajando turnos dobles en esta discoteca de lujo y aún no había dominado el arte de volverme invisible cuando era necesario. Un empresario ebrio se tambaleó en mi camino, derramando una de las bebidas sobre mis nudillos. El líquido pegajoso corrió por mi muñeca, empapando la manga de mi única blusa negra decente. «Lo siento», murmuré, aunque no fue mi culpa. De todos modos, nadie me escuchó. La sección VIP del club se alzaba imponente delante, una plataforma elevada separada de la pista principal por cuerdas de terciopelo y 2 hombres con auriculares que nunca sonreían. La anfitriona, Vanessa, me había advertido durante el entrenamiento que nunca hiciera contacto visual con los invitados VIP. «No quieren saber que existes a menos que necesiten algo», había dicho ella con una indiferencia practicada. Especialmente los jueves. Los jueves. La noche en que el verdadero dueño del Club Onyx a veces hacía acto de presencia. Solo lo había visto 2 veces antes. Realmente, apenas atisbos. Una silueta oscura rodeada por un séquito de hombres en trajes caros. Mujeres con joyas brillantes. Todos ellos inclinándose hacia él como flores buscando la luz del sol. Mi compañera Tina lo llamaba Ayesio el Hermoso, aunque nunca al alcance del oído de la gerencia. Ella susurraba historias durante nuestros descansos. Cómo a los 29 años controlaba la mitad de la vida nocturna de la ciudad. Cómo la gente que se cruzaba con él desaparecía. Cómo su familia tenía conexiones del viejo mundo que hacían que hasta la policía mantuviera su distancia. No quería saber más. Solo necesitaba este trabajo para pagar mi alquiler y las crecientes facturas médicas de mi hermano. Uno de los hombres de seguridad me reconoció y desenganchó la cuerda de terciopelo sin decir palabra. Mantuve la vista baja mientras colocaba cuidadosamente cada vaso en la mesa de cristal. 4 martinis, dije en voz baja, retrocediendo antes de que alguien pudiera quejarse por la bebida derramada. «Espera». Esa única palabra me inmovilizó. Mi corazón comenzó a golpear contra mis costillas mientras levantaba la mirada solo un poco. La mesa estaba ocupada por 3 mujeres y un hombre que nunca había visto antes. Todos eran hermosos de esa manera pulcra y costosa. Pero el hombre, él atraía toda la luz de la habitación hacia sí. Cabello oscuro peinado hacia atrás de un rostro que parecía sacado de pinturas renacentistas. Pómulos afilados y ojos tan oscuros que parecían absorber en lugar de reflejar las luces parpadeantes del club. Su traje era impecable, desabrochado lo justo para revelar un atisbo de piel bronceada y lo que parecía el borde de un tatuaje. Él no me estaba mirando. Su atención estaba fija en su teléfono, pero su mano libre estaba levantada en mi dirección, un dedo extendido en una orden inconfundible de quedarse. «Señor», mi voz apenas se oyó, como un susurro. «La bebida está mal», dijo una de las mujeres, señalando su vaso con un dramático ademán de uñas carmesí. «Pedí un martini sucio. Este no está sucio». Tragué saliva. «Lo siento, traeré un reemplazo de inmediato». El hombre aún no había levantado la vista. «¿Cómo te llamas?», preguntó, su voz suave y acentuada. «Italiano», pensé, aunque suavizado por una educación americana. «Emma», respondí, e inmediatamente me arrepentí de haber dado mi nombre real. Sus ojos oscuros finalmente se apartaron de su teléfono, encontrando los míos con una intensidad que me hizo sentir un vuelco en el estómago. Su mirada recorrió lentamente mi rostro, se detuvo en mis labios y luego continuó hasta mi manga manchada de bebida. Algo parpadeó en su expresión. Una molestia quizás, o curiosidad. «Emma», repitió como si saboreara la palabra, «trae la bebida correcta». Y se detuvo, sus ojos moviéndose hacia la mujer que se había quejado. «Luego, vuelve a mí. Tráete una camisa de repuesto de donde el personal guarde esas cosas. Esa está arruinada». No fue una sugerencia. Asentí rápidamente y retrocedí,
casi chocando con otro camarero en mi prisa por escapar de esa mirada magnética. En la sala del personal, mis manos temblaban mientras me ponía una de las camisas de uniforme de repuesto. Me quedaba demasiado ajustada en el pecho, pero no tenía elección. Tina me encontró allí, arreglándome el cabello en el pequeño espejo manchado. «¿Estás bien? Pareces haber visto un fantasma», dijo, volviéndose a aplicar el pintalabios. «Estoy bien, solo tuve un encuentro con un VP», respondí, tratando de sonar casual. Los ojos de Tina se abrieron. «¿Cuál? Espera, ¿están aquí esta noche?» Asentí y ella me agarró del brazo. «Emma, escúchame. Si es quien creo que es, ten cuidado. Alessio Vital no es un VIP cualquiera. Peligroso, con conexiones, bla, bla», dije, intentando una risa que sonó hueca incluso para mis oídos. «No te preocupes, solo estoy reemplazando una bebida y luego vuelvo a mi sección habitual». Tina no parecía convencida, pero nuestro gerente apareció en el umbral, frunciendo el ceño. «Martínez, se acabó el descanso. Russo, hay un pedido de martini sucio para la sección VIP. Muévete». La noche continuó en un borrón de pedidos, clientes ebrios y pies adoloridos. Entregué el martini de reemplazo sin incidentes, aliviada de encontrar al hombre de ojos oscuros inmerso en una conversación con alguien nuevo. Un caballero mayor de rostro duro, que parecía inspirar aún más deferencia por parte del personal de seguridad, me escabullí sin ser vista, regresando a la relativa seguridad de mi sección asignada. Eran casi las 2 de la mañana cuando las cosas empezaron a ir mal. El club seguía abarrotado, la pista de baile una masa contorsionándose de cuerpos. Estaba recogiendo vasos vacíos cuando sentí una mano apretarse alrededor de mi muñeca. «Baila conmigo, hermosa», balbuceó un hombre, su aliento caliente a whisky contra mi oído. «Estoy trabajando, señor», dije con firmeza, tratando de apartarme. «Por favor, suéltame». Su agarre se apretó dolorosamente. «Un baile. No seas tan provocadora». «No soy una provocadora. Soy una camarera», espeté, la frustración superando momentáneamente la cautela. «Y me estás lastimando». Esto solo pareció divertirle. Era más joven de lo que había pensado al principio, probablemente de 20 y tantos años con el aire de superioridad de la gente de rancio abolengo. «Temperamental. Me gusta eso», dijo, tirando de mí más cerca a pesar de mi resistencia. «Suelta mi brazo», dije más fuerte esta vez, buscando desesperadamente a seguridad. Pero en el club abarrotado con la música a todo volumen, nadie parecía notar mi aprieto. El hombre se inclinó, su boca incómodamente cerca de mi cuello. «Te he estado observando toda la noche. La chica más guapa de este lugar, perdiendo el tiempo sirviendo bebidas». Traté de retroceder, pero tropecé con alguien detrás de mí. El estruendo de un vaso roto me indicó que había tirado la bebida a alguien. Perfecto, ahora tendría que pagar también por eso. «Lo siento, yo...» comencé, girándome para disculparme con quien estuviera detrás de mí. Las palabras murieron en mi garganta, de pie a solo centímetros, irradiando una furia fría que parecía crear una burbuja de silencio a nuestro alrededor. A pesar de la música atronadora, estaba Alessio Vital. Detrás de él, 2 de sus guardias de traje lo observaban pasivamente. «¿Hay algún problema aquí?», preguntó, su mirada moviéndose de mi rostro a la mano que aún me sujetaba la muñeca. La sonrisa del borracho vaciló. «No hay problema, amigo. Solo le pedía un baile». La expresión de Alessio no cambió, pero algo en el aire cambió. Se cargó de peligro. «Ella está trabajando», dijo en voz baja, demasiado baja para que nadie más que nosotros 3 la oyera. Y ella dijo, «No». «Mira, no quiero problemas», dijo el hombre, finalmente soltando mi muñeca. No me di cuenta de que tenía dueño. Un músculo en la mandíbula de Alessio se tensó. «Baila conmigo», dijo de repente, sus ojos encontrando los míos. Cuando dudé, inmovilizada por la confusión, se inclinó más, sus labios casi rozando mi oído mientras susurraba, «Baila conmigo, él verá que tienes compañía». Y así, de repente, todos a nuestro alrededor dejaron de mirar. Era como si una barrera invisible se hubiera formado.
Las miradas se desviaban de nosotros como si fuera peligroso incluso mirar. El borracho se fundió entre la multitud y los guardias de Ayesio retrocedieron, creando un pequeño espacio en la abarrotada pista. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, su mano estaba en mi cintura, cálida y firme, a través del delgado material de mi camisa. Su otra mano tomó la mía, y me encontré siendo guiada a un baile lento que estaba completamente en desacuerdo con el rápido ritmo electrónico que latía en el club. Yo debería volver al trabajo, logré decir, aunque mi cuerpo me traicionó al ajustarse al suyo con una facilidad vergonzosa. Tu turno terminó hace 10 minutos, respondió, su acento engrosándose ligeramente. Marco ya lo arregló con tu gerente. Marco debía ser uno de sus hombres. La exhibición casual de poder, reorganizando mi horario sin mi conocimiento, debería haberme alarmado. En cambio, sentí un traicionero aleteo de emoción en mi estómago. ¿Por qué haces esto?, pregunté, mi voz apenas audible por encima de la música. Sus ojos oscuros estudiaron mi rostro. De cerca pude ver destellos de ámbar en sus profundidades. Quizás no me gusta ver a mis empleados acosados, dijo. Podría haberlo manejado. Una sombra de sonrisa tocó sus labios. Estoy seguro de que podrías haberlo hecho, Emma, pero ahora no tienes que hacerlo. La forma en que dijo mi nombre me envió un escalofrío por la espalda. Nos movimos juntos por varios compases más, su mano cálida y firme en la parte baja de mi espalda. Era muy consciente de cómo debíamos vernos. El dueño del club bailando con una camarera insignificante con una camisa prestada. La gente va a hablar, dije de repente, ansiosa. Que hablen, respondió con indiferencia casual. Te mantendrá más segura. ¿Más segura? La palabra flotó entre nosotros, cargada de implicaciones que no estaba lista para examinar. La canción cambió, el ritmo se volvió más rápido, pero Alessio mantuvo nuestro ritmo más lento por un momento más. Luego, con un movimiento fluido que hablaba de años de entrenamiento, me hizo girar una vez antes de traerme de vuelta contra su pecho. Su rostro estaba a centímetros del mío ahora, sus ojos buscando, contemplando algo que hacía que el aire entre nosotros se sintiera eléctrico. Gracias por el baile, Emma Russo, dijo suavemente, finalmente soltándome. Haré que Marco te lleve a casa. ¿Cómo sabes mi apellido?, pregunté, un escalofrío reemplazando la calidez de su toque. Esa sombra de sonrisa de nuevo. Conozco a todos mis empleados. Metió la mano en su bolsillo y sacó una tarjeta de presentación, presionándola en mi palma. Si alguien te molesta de nuevo, dentro de este club o fuera de él, llamas a este número, de día o de noche. Antes de que pudiera responder, se había ido, engullido por la multitud, sus guardias siguiéndole el paso. Miré la tarjeta en mi mano. Estaba en blanco, excepto por un número de teléfono grabado en relieve con texto negro simple. Lo que no sabía entonces, mientras aferraba a esa tarjeta como un talismán en el silencioso viaje a casa en un coche que valía más que un año de mi salario, era que esa noche, ese baile, había puesto algo irrevocable en marcha. Que el día siguiente traería una revelación que destrozaría la vida cuidadosa y llena de dificultades que había construido. Que Alessio Vitali había reconocido algo en mí que yo aún no veía en mí misma, y que su protección se convertiría tanto en mi salvación como en mi mayor peligro. El sueño me eludió esa noche, mis pensamientos volviendo al baile, a los ojos oscuros y a las palabras susurradas que habían dispersado a los curiosos como hojas de otoño. Para cuando el amanecer se filtró por mis delgadas cortinas, me había convencido de que el encuentro había sido magnificado por el agotamiento y la atmósfera surrealista del club. A la luz del día se reduciría a sus proporciones adecuadas solo una breve y extraña interacción con mi empleador. Aparté el recuerdo de lo perfectamente que mi mano había encajado en la suya, cómo el aroma de su colonia, algo amaderado y caro, había permanecido en mi camisa prestada. El apartamento que compartía con mi hermano Jay estaba tranquilo mientras preparaba café. Él había estado dormido cuando Marco me dejó, y yo estaba agradecida.
¿Cómo habría explicado el elegante Bentley negro que esperaba con el motor en marcha fuera de nuestro edificio deteriorado? El conductor de traje que había insistido en observar hasta que yo estuviera a salvo dentro? Revisé mi teléfono. Un mensaje de texto del hospital confirmando la cita de Jay esa tarde. El tratamiento experimental era nuestra última esperanza, agotando los pocos ahorros que teníamos. Necesitaría tomar turnos extra esta semana. Mis dedos rozaron la tarjeta de Alessio que aún estaba en mi bolsillo. La saqué, pasando mi pulgar por el número grabado en relieve. Bajo la dura luz de la mañana, parecía la evidencia de un sueño o una advertencia. El sonido de pies arrastrándose me sacó de mis pensamientos. Jay apareció en el umbral de la cocina, su antes atlético cuerpo ahora delgado, apoyándose pesadamente en un bastón. A sus 24 años, solo 2 años menor que yo, mi hermano parecía décadas mayor, la forma agresiva de esclerosis múltiple robándole su fuerza con cruel eficiencia. «Estás levantada temprano», dijo, su sonrisa tensa por el dolor que intentaba ocultar. «¿Noche difícil en el trabajo?» Empujé la tarjeta profundamente en mi bolsillo. «Solo los borrachos empresarios de siempre», respondí, sirviéndole café. «¿Cómo dormiste?» «Mejor. Esos nuevos medicamentos quizás estén funcionando». Se sentó con cuidado en una silla. «Dejaste tu camisa del uniforme en el suelo del baño. Tiene algo derramado por todas partes». El recuerdo de la bebida derramándose sobre mi mano me pasó por la mente. «Sí, gajes del oficio. La pondré en remojo más tarde». Jay estudió mi rostro con la intensidad que la enfermedad había agudizado en él. «Algo pasó», dijo. «No fue una pregunta. ¿Tienes esa mirada?» «¿Qué mirada?» «Esa en la que intentas decidir si contarme algo me preocupará». Suspiré. No tenía sentido ocultarle cosas a Jay. Siempre me había leído demasiado fácilmente. «Bailé con el dueño del club anoche». Sus cejas se arquearon. «¿El misterioso Alessio, del que tu compañera siempre está cotilleando?» «No fue así», dije rápidamente. «Un tipo me estaba acosando y Alessio intervino. El baile fue solo para hacer que el tipo se retirara». Los ojos de Jay se entrecerraron. «¿Y eso es todo?» «Eso es todo», confirmé, aunque el peso de la tarjeta en mi bolsillo se sentía como una mentira. Solo estaba protegiendo a su empleada, probablemente preocupado por una demanda. Jay no parecía convencido, pero lo dejó pasar. Pasamos la mañana en un cómodo silencio. Él trabajando en proyectos de diseño gráfico freelance, que aún podía manejar en los días buenos. Yo poniéndome al día con las facturas y la colada antes de su cita. Eran casi las 12 del mediodía cuando mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de un número desconocido. «¿Llegaste bien a casa?» Mi corazón se tambaleó. Miré fijamente el mensaje, luego la tarjeta de presentación junto a mi teléfono. Los números coincidían. «Sí, gracias por el viaje», respondí después de varios minutos de deliberación. La respuesta llegó de inmediato. «Bien, tu hermano tiene tratamiento hoy, ¿verdad?» El hielo llenó mis venas. Nunca le había mencionado a Jay a Alessio. Nunca había hablado de la enfermedad de mi hermano o de nuestro horario con nadie en el club. «¿Cómo sabes eso?», escribí con dedos temblorosos. 3 puntos aparecieron, desaparecieron, aparecieron de nuevo. Finalmente, «Me encargo de saber sobre la gente que me interesa. Un coche os esperará a las 2 p.m. para llevaros a ambos al hospital. El nombre del conductor es Paulo». Casi se me cae el teléfono. «Eso no es necesario», escribí rápidamente. «Ya está arreglado. Paulo esperará el tiempo que sea necesario y os traerá a casa después». Miré el mensaje sin saber cómo responder. La presunción debería haberme enojado, pero debajo de la conmoción había un destello de alivio. El viaje en autobús a la clínica especializada era largo y doloroso para Jay, con 3 transbordos y demasiada caminata. «¿Por qué haces esto?», pregunté. Pero esta vez la respuesta tardó más en llegar. «Porque puedo y porque parecías cansada anoche, Emma. Deja que alguien te ayude por una vez». El mensaje se acercó demasiado a una verdad que apenas me admitía a mí misma.
lo exhausta que estaba, lo cerca que estaba de derrumbarme bajo las dobles cargas del trabajo y el cuidado de Jay. Pero aceptar ayuda de Alessio Vital parecía peligroso de maneras que no podía articular. Antes de que pudiera responder, llegó otro mensaje de texto. Esto no es condicional, sin ataduras, solo un servicio de coche cuando lo necesites. Le mostré los mensajes a Jay, quien los leyó con una expresión indescifrable. ¿Qué piensas?, pregunté. Se encogió de hombros, haciendo una leve mueca por el movimiento. Creo que ese viaje en autobús me está matando, M. Y creo que te has estado matando intentando manejar todo sola. Pero no conocemos a este hombre, protesté débilmente. La sonrisa de Jay era cansada, pero genuina. Sabemos que es dueño de la mitad de la ciudad y aparentemente tiene un punto débil por mi terca hermana. En cuanto a ángeles guardianes, podríamos estar peor. Así que, exactamente a las 2:00, nos encontramos siendo ayudados a subir a un Mercedes por un hombre tranquilo y profesional que se presentó como Paulo. El interior del coche era fresco e impecable. El viaje fue tan suave que Jay se quedó dormido. Sus rasgos se relajaron por primera vez en días. El personal del hospital no parpadeó ante nuestra llegada en coche privado. Habían visto cosas más extrañas. La doctora Patel nos recibió con su habitual y tranquila eficiencia, guiando a Jay a la sala de tratamiento mientras yo me instalaba en la sala de espera con una revista con las esquinas dobladas. Pasó 1 hora. Estaba a mitad de un artículo sobre moda de verano cuando sentí que alguien se sentaba a mi lado. El olor familiar se registró antes de que levantara la vista. Colonia amaderada, sutil pero distintiva. Alessio Vitali se veía diferente a la luz del día, más humano de alguna manera, aunque no menos intimidante. Su traje era más claro hoy, un gris impecablemente adaptado que hacía brillar su piel aceitunada. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás de su rostro, revelando una pequeña cicatriz cerca de su sien izquierda que no había notado con la tenue iluminación del club. «Señorita Russo», dijo, su voz esa misma suave mezcla de italiano y americano que había perseguido mis sueños. «¿Cómo está tu hermano?» Cerré la revista, ganando tiempo para recomponerme. El tratamiento dura unas 3 horas. No sabremos si funciona hasta dentro de unas semanas. Hice una pausa, luego hice la pregunta que me quemaba por dentro. «¿Por qué estás aquí?» Me estudió con esos ojos oscuros. Quería asegurarme de que el servicio de coche fuera satisfactorio. «Podrías haber enviado un mensaje». Una sonrisa tocó sus labios, genuina esta vez. «Sí, podría haberlo hecho». Nos sentamos en silencio un momento. A nuestro alrededor, el hospital zumbaba con actividad, enfermeras apresurándose, familias susurrando en las esquinas, el olor antiséptico mezclándose con el café de la cafetería cercana. «¿Cuánto sabes de mí, señorita Russo?», preguntó de repente. La pregunta me tomó desprevenida. «Solo rumores», admití. «¿Que eres dueño de clubes? ¿Que tienes conexiones? ¿Que la gente que se cruza contigo se arrepiente?» Asintió sin sorpresa. «¿Y eso te asusta? ¿Debería?» Sus ojos se encontraron con los míos. «No, si no planeas cruzarte en mi camino». Una enfermera se acercó antes de que pudiera responder, entregándome un portapapeles con formularios de seguro. Los escaneé con una aprensión practicada, mi estómago hundiéndose al ver los números de abajo. Incluso con nuestra cobertura, el copago para el tratamiento de hoy era más de lo que ganaría en una semana de turnos. Alessio me observó en silencio, su mirada captando mi ceño fruncido. La forma en que me mordí el labio mientras calculaba qué facturas podrían retrasarse este mes. «Este tratamiento», dijo en voz baja después de que la enfermera se fuera, «es experimental». Asentí de mala gana. «Pero prometedor. Han visto mejoría en pacientes con el tipo de progresión de Jay. Y caro». No fue una pregunta, pero respondí de todos modos. «Mucho, pero vale la pena si le da más tiempo, más calidad de vida». La expresión de Alessio se suavizó casi imperceptiblemente. «La familia lo es todo», dijo. Las palabras llevaban un peso que sugería un significado personal. «Harías cualquier cosa por él». «Es todo lo que tengo», respondí simplemente. Algo parpadeó en sus ojos. Reconocimiento quizás, o respeto.
Metió la mano en su chaqueta y sacó una delgada cartera de cuero. Antes de que me diera cuenta de su intención, había extraído varios billetes nuevos y los estaba colocando encima de mi portapapeles. No puedo aceptar eso, dije de inmediato, el calor subiendo a mi rostro. No es caridad, respondió, su tono no dejando lugar a discusión. Considéralo un adelanto, trabajarás turnos extra en el club para cubrirlo si tu orgullo lo exige. ¿Y si me niego? Su sonrisa volvió, más afilada esta vez. No lo harás. Eres práctica, Emma. Y esto no se trata de ti, se trata de tu hermano. Tenía razón, lo que solo alimentó mi irritación. El dinero cubriría el tratamiento de hoy y el de la próxima semana, dándome un respiro que necesitaba desesperadamente. Aún así, aceptar se sintió como cruzar un límite, reconociendo una conexión con este hombre que se extendía más allá de empleador y empleada. Te lo devolveré, dije finalmente, deslizando el dinero en mi bolso antes de poder cambiar de opinión. Cada céntimo. Lo sé, dijo. Se puso de pie, abotonándose la chaqueta con un movimiento elegante. Paulo te esperará, no importa cuánto dure el tratamiento. Usa el coche cada vez que tu hermano tenga citas. No entiendo por qué haces esto, dije, levantándome para encararlo. Por un momento, algo crudo y desprotegido cruzó sus facciones. Quizás reconozco algo de mí en ti, Emma Russo. ¿Hasta dónde uno llega para proteger a la familia? Consultó su reloj. Platino, noté, con un sutil diamante a las 12. Tengo reuniones esta tarde, pero me gustaría continuar nuestra conversación. Cena conmigo mañana por la noche. No fue formulado como una pregunta, y solo eso debería haberme hecho negarme. En cambio, me encontré preguntando, ¿a qué hora? Entonces, Paulo te recogerá. No te preocupes, extendió la mano, sus dedos apartando un mechón de cabello de mi rostro con una delicadeza inesperada. Ponte algo bonito, pero no te preocupes por impresionarme. Ya lo has hecho. Se había ido antes de que pudiera procesar sus palabras, dejando atrás solo el persistente aroma de su colonia y el confuso enredo de emociones en mi pecho. Miedo, gratitud y algo más peligroso. Curiosidad por el hombre detrás de la reputación, el que había reconocido mi agotamiento cuando yo pensé que lo estaba ocultando también. Cuando Jay salió del tratamiento, pálido pero sonriendo, le dije solo que el coche estaría disponible para todas sus futuras citas. El dinero y la invitación a cenar me los guardé para mí. Mi hermano ya tenía suficiente de qué preocuparse, sin añadir mi extraña nueva conexión con un hombre cuyo solo nombre hacía que la gente de nuestro vecindario se persignara. Esa noche, mientras rebuscaba en mi escaso guardarropa buscando algo que pudiera considerarse bonito según los estándares de Alessio Vital, recibí un último mensaje de texto. Descansa bien, Emma. Mañana será esclarecedor para ambos. Miré el mensaje durante mucho tiempo, preguntándome qué revelaciones me esperaban, preguntándome si estaba entrando voluntariamente en una hermosa trampa, o si, como Jay había sugerido, de alguna manera había encontrado un ángel guardián en la forma más improbable. De cualquier manera, sabía con una certeza profunda que después de mañana por la noche, nada sería igual. El día siguiente transcurrió en un borrón de anticipación y duda. Llamé para decir que estaba enferma para mi turno de mañana en la cafetería, donde trabajaba antes de mis horas en el club, pasando el tiempo extra, fregando nuestro apartamento y ayudando a Jay con sus ejercicios de fisioterapia. Observó mi nerviosa limpieza con ojos conocedores, pero no hizo preguntas. Cuando finalmente confesé sobre la invitación a cenar, su única respuesta fue un asentimiento pensativo. Solo ten cuidado, M, dijo, su voz suave. Hombres como ese están acostumbrados a conseguir lo que quieren. Es solo una cena, insistí, aunque ambos sabíamos mejor. A las 6 me paré frente al espejo manchado de nuestro baño, apenas reconociéndome. El vestido negro era una reliquia de otra vida, comprado hace años para la inauguración de una galería, cuando todavía creía que mi título de arte podría llevarme a algún lado. Era simple pero elegante, con un escote que insinuaba en lugar de revelar, y un dobladillo que caía justo por encima de mis rodillas. Me había recogido el cabello oscuro en un moño brillante y bajo,
Me había aplicado el maquillaje con mano cuidadosa y había tomado prestados los pendientes de la madre de Jay, pequeñas perlas que de alguna manera habían sobrevivido a nuestras muchas mudanzas y crisis financieras. «Estás hermosa», dijo Jay desde el umbral, apoyándose en su bastón. «Como mamá». La comparación trajo lágrimas inesperadas a mis ojos. Nuestra madre llevaba 5 años muerta. Un aneurisma repentino la había llevado antes de que pudiera ver en qué se habían convertido sus hijos. Uno luchando contra una enfermedad degenerativa, la otra abandonando sus sueños para pagar facturas médicas. «Ella estaría orgullosa de ti», dije, conteniendo la humedad, «de lo valiente que eres». La sonrisa de Jay fue triste. «Ella estaría orgullosa de nosotros dos. Pero también te diría que vivieras un poco, M. Llevas 2 años con tu vida en pausa». Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró con un mensaje de Paulo. Me estaba esperando abajo. El viaje en coche transcurrió en silencio, excepto por la suave música clásica que sonaba a través de altavoces ocultos. Los ojos de Paulo se encontraron con los míos ocasionalmente en el espejo retrovisor, su expresión indescifrable. Condujimos hacia el centro de la ciudad. Luego nos desviamos hacia el este, hacia el río, deteniéndonos finalmente ante una mansión victoriana restaurada, apartada de la calle y detrás de unas verjas de hierro forjado. «La residencia del señor Vitali», explicó Paulo, bajando para abrirme la puerta. «Prefiere cenar en casa». ¿Casa? No un restaurante con testigos, sino su espacio privado. La realización debería haberme alarmado más de lo que lo hizo. En cambio, sentí un aleteo de curiosidad mientras seguía a Paulo por el sendero de piedra hasta unas enormes puertas dobles. El interior era un estudio de masculinidad refinada, maderas oscuras, muebles de cuero y una iluminación sutil que creaba charcos de calidez en el vestíbulo de techo alto. Había arte colgado en las paredes, no las piezas genéricas que había esperado, sino obras originales que atraían la mirada y desafiaban la mente. Reconocí una reproducción de Caravaggio en el pasillo, el efecto claroscuro creando sombras dramáticas que parecían apropiadas para esta casa y su dueño. «El señor Vitali está en el estudio», dijo Paulo, señalando un pasillo. «Primera puerta a la derecha. Le ha pedido que se una a él allí». Sola, respiré hondo y me dirigí hacia la puerta indicada. Estaba ligeramente entreabierta. Una luz cálida se derramaba en el pasillo. Llamé suavemente. «Pase, Emma». Alessio estaba junto a una ventana con vistas a un jardín, iluminado por una discreta iluminación paisajística. Llevaba pantalones oscuros y una camisa blanca impecable, abierta por el cuello y con las mangas remangadas para revelar unos fuertes antebrazos marcados con un intrincado tatuaje, algo en escritura fluida que desaparecía bajo la tela. En una mano sostenía un vaso de cristal que contenía un líquido ámbar. Se giró cuando entré, sus ojos recorrieron mi cuerpo en una lenta apreciación que me hizo sentir calor en la piel. «Estás preciosa», dijo, dejando su copa en una mesita auxiliar. «Ese color te sienta bien». «Gracias», respondí, luchando contra el impulso de moverme bajo su mirada. «Su casa es hermosa. Por favor, siéntese». Señaló un par de sillones de cuero colocados cerca de una chimenea donde las llamas bailaban sobre troncos reales. «¿Le gustaría una bebida? ¿Vino quizás?» Asentí, agradecida de tener algo que hacer con mis manos. «Blanco, si tiene». Se acercó a un pequeño bar y sirvió vino de una botella fría en una delicada copa. Cuando me la entregó, nuestros dedos se rozaron brevemente, enviando una corriente inesperada por mi brazo. «Parece nerviosa», observó, recuperando su propia bebida antes de sentarse frente a mí. «Estoy cenando con un hombre que apenas conozco en su casa privada, después de que se haya interesado inusualmente en la situación médica de mi familia». Respondí con más franqueza de la que pretendía. «El nerviosismo parece apropiado». Una sonrisa asomó a sus labios. Directa. Aprecio esa cualidad. «¿Por qué estoy aquí, señor Vitali?», pregunté, tomando un sorbo de vino, fresco y caro, como todo lo demás en esta habitación. «Alessio, por favor». Se recostó, estudiándome. «Y estás aquí porque quería hablar contigo lejos del club.
lejos de miradas y oídos curiosos. ¿Sobre qué? Se quedó en silencio un momento, su mirada oscura y contemplativa. ¿Crees en el destino, Emma? En hilos invisibles que conectan ciertas vidas, tirando de ellas unas hacia otras a pesar de las circunstancias o la lógica? La pregunta fue inesperada, casi filosófica. Creo en las coincidencias y en las elecciones, respondí con cautela. ¿Y en las consecuencias? La enfermedad de tu hermano. Eso no fue ni elección ni consecuencia, solo cruel casualidad. Me puse rígida. No quiero hablar de la condición de Jay. Por supuesto, inclinó la cabeza en señal de disculpa. Solo lo menciono porque se relaciona con el por qué estás aquí. Se levantó, dirigiéndose a un escritorio de donde sacó una carpeta. Sin embargo, antes de continuar, la cena nos espera. ¿Vamos? Me guío a través de la casa hasta un comedor donde una mesa había sido puesta para dos con fina porcelana y plata. Una mujer de mediana edad, con un moño severo pero ojos amables, nos sirvió. Una comida de delicada pasta, verduras asadas y pescado tierno que me habría costado el salario de 3 días en un restaurante. Durante la cena, Alessio mantuvo la conversación deliberadamente ligera, preguntando sobre mis antecedentes, mi educación, mis intereses antes de que la vida hubiera reducido mi enfoque a la supervivencia. Escuchó con genuina atención mientras de mala gana compartía fragmentos de mi antiguo yo, la estudiante de arte con sueños de exposiciones en galerías. La chica que una vez había viajado con mochila por Italia con un programa de becas, dibujando plazas e iglesias. «Has estado en mi tierra natal», dijo, pareciendo complacido. «¿Dónde?» «Florencia, Roma, Nápoles, pueblos más pequeños en la Toscana», respondí, animándome al tema a pesar de mí misma. Me enamoré de la luz allí, la forma en que cambia los colores de los edificios a lo largo del día. Y sin embargo, terminaste sirviendo copas en un club nocturno. No había juicio en su tono, solo curiosidad. Tracé el borde de mi copa de vino. La vida pasa. Los sueños se ajustan o se posponen, sugirió. No se abandonan. Cuando la comida terminó, sugirió que regresáramos al estudio. La carpeta todavía estaba sobre su escritorio, intacta, pero imposible de ignorar. Una vez que nos sentamos de nuevo junto al fuego, finalmente la alcanzó. «Emma, lo que estoy a punto de decirte puede parecer improbable», comenzó. Su acento se acentuó ligeramente. «Pero te pido que me escuches completamente antes de responder». Asentí, la tensión retorciéndome el estómago. Hace 2 meses uno de mis negocios fue robado. No dinero, sino información, datos sobre mis cuentas personales, mis conexiones familiares, ciertos acuerdos comerciales sensibles. Su expresión se oscureció. El ladrón era alguien en quien confiaba, alguien que había estado con mi organización durante años. Me revolví incómodamente. No entiendo qué tiene que ver esto conmigo. El nombre del hombre era David Russo, dijo Alessio en voz baja. Tu padre. La habitación pareció inclinarse a mi alrededor. El vino en mi estómago se volvió ácido. Eso es imposible, susurré. Mi padre murió en un accidente de coche cuando yo tenía 12 años. Alessio abrió la carpeta y sacó una fotografía, colocándola sobre la mesa entre nosotros. La imagen mostraba a un hombre de unos 50 años con el mismo cabello oscuro y los mismos ojos que veía en el espejo todos los días. A pesar de los años, lo reconocí al instante. Esto fue tomado hace 4 semanas, dijo Alessio suavemente. Tu padre no murió, Emma. Abandonó a tu familia y creó una nueva identidad. Ha estado trabajando para mí durante los últimos 8 años como Michael King, mi administrador financiero. Mis manos temblaron mientras tomaba la fotografía. No, dije, pero la negación fue hueca. El parecido era innegable. La ligera hendidura en la barbilla, el arco distintivo de las cejas que Jay y yo habíamos heredado. Esto no puede ser real. Descubrí su verdadera identidad durante nuestra investigación sobre el robo, continuó Alessio. Cuando rastreamos sus movimientos, descubrimos que había estado haciendo donaciones anónimas a una cuenta de hospital. La cuenta de tu hermano. La habitación giró más rápido. Mi padre, vivo todos estos años,
enviando dinero para el tratamiento de Jay, pero nunca mostrando su rostro, nunca reconociéndonos. ¿Por qué me estás diciendo esto?, pregunté, con la voz quebrada. Alessio se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los míos. Porque David Michael desapareció hace 3 días con la información que robó. Y creo que está en peligro. Los datos que tomó, hay otros que matarían por obtenerlos. Personas que incluso yo no puedo controlar completamente. ¿Esperas que te ayude a encontrarlo? La pregunta surgió como una risa áspera. El padre que nos dejó creer que estaba muerto, que observó desde la distancia mientras su hijo sufría, mientras yo abandonaba la escuela para trabajar en 3 empleos. No espero nada, respondió Alessio con calma, pero te ofrezco la oportunidad de enfrentarlo, de obtener respuestas a preguntas que debes haber llevado durante años, y quizás de salvar su vida. ¿Por qué me involucrarías en esto? ¿Por qué no lo manejas tú mismo con tus recursos? Señalé vagamente, abarcando su obvia riqueza y poder. Porque a pesar de todo, él te protegió a ti y a tu hermano a su manera. Esas donaciones mantuvieron a tu familia a flote cuando tu madre murió. Pagaron tratamientos experimentales que el seguro no cubriría. Cualesquiera que fueran sus razones para desaparecer, nunca dejó de velar por ti. La revelación me golpeó como un puñetazo físico. Todas esas misteriosas aprobaciones de seguros, las contribuciones de fundaciones benéficas que habían llegado en momentos críticos, no habían sido actos aleatorios de bondad de extraños. Habían sido del Padre que había elegido desaparecer de nuestras vidas. No le debo nada, dije, la ira finalmente rompiendo el shock. No, asintió Alessio, no lo haces, pero no lo pido por él, Emma. Entonces, ¿por quién? Por ti. Su mirada mantuvo la mía, sorprendentemente gentil. El cierre tiene valor. También lo tiene la verdad, por dolorosa que sea. Me levanté abruptamente, necesitando espacio. Aire. El peso de las revelaciones me oprimía el pecho, dificultando la respiración. Necesito pensar. Esto es demasiado. Alessio también se levantó, manteniendo una distancia respetuosa. Por supuesto. Tómese todo el tiempo que necesite. Paulo la llevará a casa cuando esté lista. Me acerqué a la ventana, mirando a ciegas el jardín de abajo. Mi mente corría con recuerdos fragmentados. La risa de mi padre, la forma en que me enseñó a sostener un pincel, su ausencia en mi graduación de la escuela secundaria, en el funeral de mi madre, en el diagnóstico de Jay. ¿Por qué bailaste conmigo?, pregunté de repente, volviéndome a mirarlo. Esa noche en el club, ya sabías quién era yo, ¿verdad? Algo brilló en su rostro. Vacilación, quizás, o reticencia a revelar demasiado. Sí, admitió. Sabía tu nombre, tu conexión con David. Te había estado observando, intentando determinar si estabas involucrada en sus planes. ¿Y si estaba en tu determinación? No. La respuesta llegó sin vacilación. Eres exactamente lo que pareces ser. Una mujer que sacrifica todo por su hermano, cargando con cargas que romperían a la mayoría de las personas. Entonces el baile, el servicio de coche, esta cena, todo fue para llegar a mi padre a través de mí. Alessio se acercó, lo suficiente como para que pudiera oler su colonia, sentir el calor que irradiaba de su cuerpo. Comenzó así, dijo suavemente. Un enfoque estratégico hacia un activo potencial. Pero en el momento en que me miraste en el club, algo cambió. El cálculo se complicó. ¿Complicado cómo? Mi voz era apenas un susurro. Su mano se dirigió a mi rostro. Sus dedos trazaron la curva de mi mejilla con una delicadeza que desmentía su reputación. Me encontré preocupándome por tu bienestar más allá de su utilidad para mí. No es un sentimiento al que esté acostumbrado, Emma Russo. La admisión flotó en el aire entre nosotros, cargada de implicaciones que ninguno de los dos parecía listo para examinar. Sus ojos cayeron a mis labios, y por un momento sin aliento, pensé que podría besarme. Una parte de mí, una parte imprudente y hambrienta que había reprimido durante demasiado tiempo, quería que lo hiciera. En cambio, dio un paso atrás, la compostura regresó como una máscara. Paulo la llevará a casa. Considere lo que le he dicho.
Si desea ayudar a encontrar a su padre, llame al número que le di. Si no, se encogió de hombros, un gesto demasiado elegante para ser casual. El servicio de coche para las citas de su hermano continuará de todos modos, sin ataduras, como prometido. En el coche, observando cómo las luces de la ciudad se difuminaban a través de las ventanillas tintadas, giré la fotografía una y otra vez en mis manos. Mi padre mayor, vestido con ropa cara que no habría imaginado que llevara, pero inconfundiblemente, el hombre cuya muerte había lamentado durante 14 años. Pensé en Jay, que solo tenía vagos recuerdos de nuestro padre, que había construido una mitología alrededor del hombre que apenas recordaba. ¿Cómo le afectaría esta verdad? ¿Y qué decía de mí que, a pesar del shock y la ira, una parte de mí todavía anhelaba volver a ver a mi padre, exigir las explicaciones que merecíamos? La voz de Paulo rompió mis pensamientos. Señorita Russo, hemos llegado. Levanté la vista y vi mi edificio de apartamentos, raído y corriente después de la opulencia del mundo de Alessio. Antes de que pudiera abrir mi puerta, Paulo volvió a hablar. «Si me permite», dijo, su acento más marcado que el de Alessio. El jefe no se involucra personalmente a menudo en asuntos de negocios. Cuando lo hace, significa algo. Nuestros ojos se encontraron brevemente en el espejo retrovisor. ¿Qué está diciendo? Que sea lo que sea que le haya dicho esta noche, su interés va más allá de lo que ha admitido, incluso a sí mismo. Quizás. La expresión de Paulo permaneció profesional, pero sus ojos contenían una advertencia. ¿O era un estímulo? Tenga cuidado con su corazón, señorita Russo, pero sepa que cuando Alessio Vital ofrece protección, nada en esta ciudad puede tocar lo que él reclama como suyo. Salí del coche al fresco aire nocturno. Las palabras de Paulo resonaban en mi mente. Lo que él reclama como suyo. La posesividad de la frase debería haberme repelido. En cambio, mientras subía las escaleras para enfrentarme a Jay y a la imposible verdad que ahora llevaba, sentí una inquietante calidez ante la idea de que Alessio Vital pudiera verme como alguien digno de ser reclamado. Y por peligroso que fuera ese sentimiento, palidecía al lado de la tormenta que estallaría cuando le dijera a mi hermano que nuestro padre estaba vivo, en problemas, y de alguna manera enredado con uno de los hombres más poderosos y temidos de la ciudad. Jay seguía despierto cuando entré en nuestro apartamento, el televisor parpadeando en silencio en la tenue sala de estar. Una mirada a mi cara y se enderezó, silenciando el programa. «¿Qué pasó?», preguntó, su voz tensa por la preocupación. Me hundí en el sofá a su lado, con la fotografía apretada en mi mano. Por un momento, las palabras me fallaron. ¿Cómo le dices a alguien que el fundamento de su comprensión de su propia vida está construido sobre una mentira? «Emma, me estás asustando», dijo Jay, alargando la mano hacia la mía. Le pasé la fotografía sin decir palabra. La miró fijamente, la confusión nublando sus facciones antes de que la lenta comprensión amaneciera. El parecido entre Jay y nuestro padre siempre había sido más fuerte que el mío. La misma mandíbula, la misma forma en que sus ojos se arrugaban cuando sonreían. «¿Es esto?», susurró, incapaz de completar la pregunta. «Papá», confirmé, mi voz hueca, tomada hace 4 semanas. La mano de Jay tembló mientras trazaba el rostro de nuestro padre en la imagen. «¿Cómo? ¿De dónde sacaste esto?». Le conté todo sobre la revelación de Alessio, sobre la nueva identidad de nuestro padre, sobre el robo y el peligro, sobre el dinero que había aparecido misteriosamente para sus tratamientos a lo largo de los años. Jay escuchó en atónito silencio, las lágrimas acumulándose en sus ojos pero sin caer. «Ha estado vivo todo este tiempo», dijo finalmente, su voz quebrada, observándonos desde la distancia, pero nunca mostrando su rostro, nunca tomando la mano de mamá cuando moría, nunca viendo lo que esta enfermedad me ha hecho. El dolor crudo en su voz rompió algo en mí. Abracé a mi hermano, sintiendo sus lágrimas humedecer mi hombro. Nos quedamos así durante mucho tiempo, llorando no solo al padre que creíamos haber perdido hace años, sino al padre que había elegido abandonarnos.
¿Qué vas a hacer?, preguntó Jay cuando finalmente nos separamos, secándose los ojos con el dorso de la mano. No lo sé, admití. Alessio quiere que le ayude a encontrarlo. Cree que podría saber algo o que papá Michael podría contactarme. La expresión de Jay se endureció. ¿Y qué saca el gran Alessio Vitali de este acuerdo? La información que papá robó, supongo, dije, aunque la motivación de Alessio de repente parecía más compleja de lo que había entendido inicialmente, y tal vez el cierre para la relación comercial que tuvieran. ¿Y qué sacamos nosotros?, preguntó Jay, expresando la pregunta que había estado dando vueltas desde que salí de la mansión de Alessio. Aparte de las heridas reabiertas, no tuve respuesta para él. Fuera de nuestra ventana, una sirena aulló en la distancia, un recordatorio de que la ciudad continuaba alrededor de nuestro trastorno privado. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto, pero lo ignoré. Necesito dormir, dijo Jay finalmente, el agotamiento evidente en la caída de sus hombros. Ambos lo necesitamos. Mañana podremos decidir qué hacer con esto. Señaló la fotografía que todavía apretaba en su mano, incapaz de soltarla a pesar del dolor que causaba. Esa noche, el sueño volvió a eludirme. Me revolví en mi estrecha cama, la mente corriendo entre el padre que nos había abandonado y el enigmático hombre que lo había traído de nuevo a nuestras vidas. Cerca del amanecer, tomé mi teléfono, revisando el mensaje que había ignorado antes. Era de Alessio. Entiendo que la noche fue difícil. Tómate el día libre mañana. El gerente del club ha sido informado. La presunción de que sus palabras volvieran a tomar el control de mi agenda sin consultarme debería haberme irritado. En cambio, sentí un incómodo aleteo de gratitud. Un día para procesar, para decidir. Otro pequeño acto de amabilidad envuelto en las apariencias del control. Le respondí, gracias, necesito tiempo. Su respuesta llegó de inmediato, sugiriendo que él también había estado despierto. El tiempo es el único lujo que no estoy segura de tener. La información de su padre ha comenzado a circular. Cuando ciertas partes se den cuenta de lo que ha tomado, el peligro aumenta exponencialmente. Miré las palabras, un escalofrío me recorrió. ¿Estás diciendo que lo matarán? Estoy diciendo que hay intereses poderosos involucrados, intereses con los que incluso yo debo negociar con cautela. La admisión de limitación de un hombre como Alessio conllevaba su propia advertencia. Me senté, de repente alerta. ¿Por qué me dices esto ahora? Hubo una pausa más larga antes de su respuesta. Porque he recibido informes de alguien vigilando tu edificio esta noche, alguien que no es de los míos. Se me heló la sangre. Me acerqué a la ventana, asomándome cuidadosamente a través de las persianas a la calle de abajo. En la penumbra del amanecer, un sedán oscuro estaba estacionado al otro lado de la calle. Sus ventanas tintadas, el motor apagado, pero un tenue brillo de un cigarrillo visible en el interior. Veo el coche. Le envié un mensaje con dedos temblorosos. No te acerques. Paulo está a 2 minutos. Empaca lo esencial para ti y tu hermano. Ya no estás segura allí. El pánico me invadió. No podemos irnos así. Jay tiene tratamiento mañana. Necesita... Todo estará arreglado, fue la rápida respuesta. Emma, confía en mí. Los enemigos de tu padre ahora te ven como una palanca. Te usarán para sacarlo a la luz. La palabra confía resonó en mi mente mientras me apresuraba a despertar a Jay, explicándole en susurros mientras le ayudaba a vestirse, mientras metía ropa y medicamentos en las bolsas. Confiar en Alessio Vital, un hombre que apenas conocía, cuyo mundo operaba bajo reglas que no entendía. Pero, ¿qué otra opción teníamos si al menos la mitad de lo que me había dicho era cierto? Quedarse quieta ya no era una opción. Paulo llegó según lo prometido, acompañado por otro hombre de traje que escaneó la calle profesionalmente antes de acompañarnos al coche que esperaba. Jay, pálido y confundido, pero confiando en mi juicio, se apoyó pesadamente en mi brazo mientras bajábamos las escaleras, por lo que de alguna manera supe que sería la última vez. ¿A dónde vamos?, le pregunté a Paulo mientras nos alejábamos de la acera. El sedán oscuro seguía ominosamente presente al otro lado de la calle. Un lugar seguro, respondió,
sus ojos revisando constantemente los espejos. Las instrucciones del señor Vitali fueron explícitas. Usted y su hermano estarán protegidos hasta que la situación se resuelva. El lugar seguro resultó ser un moderno rascacielos junto al río. Su vestíbulo estaba atendido por guardias de seguridad que no parpadearon ante nuestra llegada. El apartamento al que nos llevó Paulo ocupaba la mitad del piso 20. Sus ventanales de suelo a techo daban a las luces de la ciudad que empezaban a desvanecerse al amanecer. El señor Vitali se unirá a ustedes en breve, dijo Paulo, dejando nuestras maletas en una espaciosa sala de estar decorada en tonos neutros. La cocina está equipada. Hay 2 dormitorios por ese pasillo, cada uno con su propio baño. Por favor, pónganse cómodos. Después de que se fue, Jay se hundió en un sofá de cuero, su rostro demacrado por la fatiga y la confusión. ¿Qué demonios está pasando? ¿Quién es este tipo para ti? Sinceramente, no lo sé, dije. Los acontecimientos de los últimos días giraban a mi alrededor como un sueño surrealista. Mi jefe, tal vez el enemigo de mi padre, tal vez nuestro protector, o tal vez te está usando para llegar a papá, sugirió Jay. Siempre el más práctico de nosotros a pesar de su enfermedad. ¿Lo has considerado? Lo había hecho, por supuesto, pero algo en la forma en que Alessio me había mirado, el suave roce de sus dedos contra mi mejilla, sugería motivos más complejos que una simple manipulación. O quizás eso era exactamente lo que un hombre como él quería que yo creyera. El sol ya había salido cuando un suave golpe anunció la llegada de Alessio. Entró sin esperar respuesta, vestido con otro impecable traje a pesar de la temprana hora, su expresión grave al ver la agotada figura de Jay en el sofá y mi propia apariencia desaliñada. «Lamento la interrupción», dijo, su acento más pronunciado de lo que lo había escuchado hasta ahora, pero fue necesario. Los hombres que vigilaban su edificio están conectados a una organización rival que ha estado tratando de obtener la información que robó su padre. ¿Y qué es exactamente esta información?, preguntó Jay, su voz más aguda de lo normal. ¿Qué era tan importante como para ponernos en peligro? La mirada de Alessio se movió entre nosotros, evaluando. Datos financieros, dijo finalmente. Detalles bancarios, listas de clientes, ciertas conexiones comerciales sensibles. Pero más importante, evidencia de un topo dentro de mi organización que ha estado alimentando información a mis competidores durante años. ¿Y crees que ese topo es nuestro padre?, dije, las piezas encajando. Sé que lo es, respondió Alessio, su tono endureciéndose ligeramente. La pregunta es para quién trabaja ahora y qué planea hacer con lo que ha tomado. Jay se inclinó hacia adelante, haciendo una mueca de dolor por el movimiento. ¿Por qué te robaría después de 8 años? ¿Por qué ahora? Una sombra cruzó el rostro de Alessio. Eso es lo que esperaba que tu hermana me ayudara a entender. No he hablado con él en 14 años, le recordé. Creía que estaba muerto. Sí, pero él te ha estado observando. Las donaciones al hospital lo demuestran. Alessio se acercó a la ventana, mirando la ciudad. Las personas que mantienen vigilancia secreta a menudo dejan patrones, huellas. ¿Ha ocurrido algo inusual recientemente? ¿Encuentros inesperados? ¿Mensajes extraños? Empecé a negar con la cabeza, luego me detuve, un recuerdo aflorando. Hace aproximadamente un mes, recibí una tarjeta por correo. Sin dirección de remitente, solo mi nombre. Dentro había un boceto de la fuente de Florencia, donde solía sentarme a dibujar durante mi estancia de estudios en el extranjero. Pensé que era de un antiguo compañero de clase. Alessio se giró bruscamente. ¿Todavía la tienes? Estaba en mi apartamento, dije, mientras el arrepentimiento me invadía. No pensé en cogerla cuando nos fuimos. Enviaré a alguien a recuperarla, dijo, ya extendiendo la mano hacia su teléfono. Tras una breve conversación en italiano rápido, volvió a prestarnos atención. La atención médica de tu hermano continuará sin interrupciones. He arreglado para que un especialista venga aquí esta tarde. Jay levantó las cejas. Aquí, un médico simplemente va a hacer una visita a domicilio a un apartamento cualquiera.
Una pequeña sonrisa asomó a los labios de Alessio. La doctora Patel ha sido generosamente compensada por las molestias. Ella traerá el equipo necesario para tu tratamiento. La muestra casual de poder e influencia, trayendo profesionales médicos a residencias privadas con una sola llamada telefónica, era otro atisbo del mundo de Alessio. Un mundo donde el dinero y las conexiones eliminaban los obstáculos ordinarios. ¿Y cuánto tiempo te esperas que nos quedemos aquí?, pregunté señalando el apartamento. Tenemos trabajos, vidas. Vuestros trabajos esperarán, respondió Alessio con la misma calma certeza. En cuanto a cuánto tiempo, eso depende de lo rápido que podamos localizar a tu padre. ¿Y qué pasa cuando lo encuentren?, preguntó Jay. La pregunta que yo había temido formular. La expresión de Alessio se volvió indescifrable. Eso depende de su voluntad de cooperar. La implicación flotaba en el aire, fría y amenazante. Por primera vez desde que lo conocí, vislumbré al hombre detrás de la apariencia pulcra, aquel que inspiraba miedo solo con su nombre. Si lo lastimas, empecé. No tengo ningún deseo de dañar a David Russo, interrumpió Alessio, su voz sorprendentemente suave. A pesar de su traición, me sirvió bien durante muchos años, pero la información que ha tomado pone a muchas personas en riesgo, incluidos vosotros dos. Recuperarla es mi prioridad. Jay se puso de pie con dificultad, tambaleándose ligeramente. Necesito descansar, dijo, el agotamiento evidente en cada línea de su cuerpo. Emma puede ponerme al tanto más tarde. Lo ayudé a ir a uno de los dormitorios, acomodándolo en una cama más lujosa que cualquiera en la que hubiera dormido en años. Cuando regresé a la sala de estar, Alessio estaba exactamente donde lo había dejado, observando la ciudad con una expresión contemplativa. Nos estás usando como cebo, dije en voz baja, cerrando la puerta del dormitorio tras de mí. Esperando que se comunique, que intente contactarnos ahora que estamos bajo tu custodia. Alessio se giró, algo parecido a la admiración brillando en sus dos ojos oscuros. Sí, admitió, pero también os estoy protegiendo de aquellos que os usarían exactamente de la misma manera, con mucha menos preocupación por vuestro bienestar. El mal menor, entonces, si prefieres verlo así. Se acercó, lo suficiente para que yo pudiera ver la tenue sombra de barba en su mandíbula, oler el ya familiar aroma de su colonia. Pero hablaba en serio cuando dije que me preocupaba vuestro bienestar, Emma, más allá de su utilidad para mí. Sostuve su mirada buscando engaño. Pruébalo. Cuéntame toda la verdad sobre mi padre. ¿Qué pasó realmente hace 14 años? ¿Por qué fingió su muerte y abandonó a su familia? La expresión de Alessio se tensó. Esa no es mi historia para contar. Conveniente, dije con amargura. No, respetuoso, replicó. Algunas verdades solo pueden ser compartidas por quienes las viven. Tu padre os debe esa explicación a vosotros mismos. Antes de que pudiera discutir más, su teléfono sonó. Respondió con un saludo cortante, escuchando atentamente antes de que su expresión se ensombreciera. Después de un breve intercambio en italiano, finalizó la llamada. ¿Qué pasa?, pregunté, el miedo acumulándose en mi estómago. Los ojos de Alessio encontraron los míos. Algo parecido a preocupación, ¿o era posesión lo que brillaba en sus profundidades? Tu padre ha contactado. Quiere reunirse contigo. ¿Contigo? La mandíbula de Alessio se tensó. ¿Sola? Absolutamente no, dijo Alessio, su voz cortando el silencio atónito que había seguido a su anuncio. Es demasiado peligroso. Me mantuve firme, con los brazos cruzados sobre el pecho. No puedes decidir eso. Es mi padre. Es un ladrón que robó información sensible y puso un blanco en la espalda de sus propios hijos, replicó Alessio, la ira haciendo su acento más marcado, y ahora quiere que te reúnas con él a solas. Es una trampa, Emma. ¿Para quién?, desafié. ¿Para mí o para ti? La mandíbula de Alessio se movía mientras luchaba por mantener la compostura. Habían pasado 2 horas desde la llamada, y habíamos estado dando vueltas a esta discusión con creciente intensidad. En el dormitorio, Jay seguía durmiendo, ajeno a la nueva situación. Piénsalo, dijo Alessio, modulando su tono con un esfuerzo visible.
¿Por qué contactarte ahora después de 14 años de silencio? Después de observar desde la distancia mientras tú y tu hermano luchaban, podría haberse revelado en cualquier momento. Su lógica era sólida, lo que solo alimentaba mi frustración. Quizás esté tratando de protegernos, sugerí. Quizás piensa que explicar nos ayudará a entender por qué hizo lo que hizo. O quizás alguien le está apuntando con un arma a la cabeza mientras hace esta llamada. Respondió Ayesio sin rodeos. Quizás lo estén usando para llegar a ti y, a través de ti, a mí. Me hundí en el sofá, de repente exhausta. Afuera, el sol de la tarde brillaba en los rascacielos distantes. La ciudad continuaba su ritmo ordinario mientras mi mundo se volcaba sobre su eje. ¿Qué quieres que haga entonces? Pregunté, la derrota asomando en mi voz. ¿Ignorar el primer contacto directo de mi padre en 14 años? Ayesio se sentó a mi lado, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba su cuerpo, pero sin tocarme. No, dijo en voz baja. Quiero que te reúnas con él, pero con protección, mi protección. Él dijo específicamente que fuera sola, y yo estoy diciendo específicamente que eso no es una opción. Su tono no admitía discusión, pero sus ojos se habían suavizado. Emma, por favor, confía en mí en esto, si en nada más. He vivido en este mundo toda mi vida. Entiendo sus peligros de maneras que tú no puedes. Ahí estaba esa palabra otra vez, confianza. Un concepto tan simple, tan imposiblemente complicado entre nosotros. Si acepto tu protección, dije lentamente, necesito tu promesa de que no lo lastimarás, de que me dejarás hablar con él primero, a solas, incluso si estás cerca. Ayesio lo consideró, su expresión grave. Te daré 5 minutos a solas con él antes de que yo o mis hombres intervengamos. Y prometo que ningún daño le sobrevendrá de mí o de los míos a menos que represente una amenaza directa. Era el mejor compromiso que probablemente obtendría. Asentí, de repente consciente de lo cerca que estábamos sentados, de cómo la tensión entre nosotros había pasado de antagónica a algo más complejo, más peligroso. ¿Por qué te importa lo que me pase? Pregunté. La pregunta que me había estado quemando desde aquel primer baile. La verdad, Ayesio, no alguna frase sobre intereses comerciales o activos estratégicos. Por un momento, pensé que no respondería. Luego su mano se alzó hacia mi rostro, sus dedos trazando la curva de mi mejilla con una ternura inesperada. Porque me recuerdas a alguien que conocí, dijo suavemente. Alguien que sacrificó todo por la familia, que enfrentó elecciones imposibles con valentía. Alguien a quien no pude salvar. Sus ojos sostuvieron los míos, la vulnerabilidad asomando por las grietas de su fachada cuidadosamente mantenida. Y porque cuando te vi esa noche en el club, algo que creía muerto hace mucho tiempo volvió a la vida. La cruda honestidad en su voz me tomó por sorpresa. Antes de que pudiera responder, la puerta del dormitorio se abrió y apareció Jay, apoyándose pesadamente en su bastón. Escuché voces alzadas, dijo, sus ojos moviéndose entre nosotros, notando nuestra proximidad con las cejas levantadas. ¿Qué está pasando ahora? Le expliqué la situación mientras Ayesio mantenía una distancia respetuosa, su expresión una vez más compuesta. Jay escuchó sin interrumpir, su rostro se volvía más preocupado con cada detalle. Entonces, nuestro padre, que ha estado haciéndose el muerto durante 14 años, de repente quiere una reunión familiar, resumió cuando terminé, en medio de cualquier lío criminal que haya creado. ¿Y estás considerando ir? Dicho así sonaba a locura. Necesito respuestas, Jay. La expresión de mi hermano se suavizó. Sé que sí, ambos lo necesitamos, pero no a costa de tu seguridad. Ella estará a salvo, interpuso Ayesio, su tono sin dejar lugar a dudas. Yo me encargaré personalmente de ello. Jay lo estudió con una intensidad inesperada. ¿Por qué? ¿Qué es mi hermana para ti, Vital? La pregunta flotó en el aire, cargada de implicaciones que ni Jay ni yo habíamos expresado en voz alta. Ayesio sostuvo la mirada de mi hermano sin inmutarse. Alguien que vale la pena proteger.
dijo simplemente. Jay mantuvo su mirada por un largo momento antes de asentir una vez, un reconocimiento a regañadientes. Si ella va, yo también voy. Jay, no, protesté inmediatamente. Tu condición no tiene nada que ver con esto, interrumpió firmemente. Él también es mi padre, Emma, y si hay peligro, lo enfrentamos juntos. Eso es lo que siempre hemos hecho. Ayesio me sorprendió asintiendo. Podemos arreglarlo de forma segura, un entorno controlado con apoyo médico cerca si es necesario. Se volvió hacia mí. La reunión está fijada para esta noche, a las 9 en los jardines botánicos, el invernadero. Un lugar público, observé. Cerrado al público después de las 7, corrigió Ayesio, pero accesible con las conexiones adecuadas. Terreno neutral, relativamente hablando. Mis hombres asegurarán el perímetro antes de que lleguéis. Las siguientes horas pasaron en un torbellino de preparativos. La doctora Patel llegó como prometió, administrando el tratamiento de Jay en el dormitorio de invitados del apartamento con equipo que apareció como por arte de magia. Ayesio se fue brevemente, regresando con ropa para ambos. Artículos de nuestro apartamento, incluyendo la tarjeta que había mencionado, ahora sellada en una bolsa de pruebas de plástico. A las 8:30, la tensión había dejado a todos tensos como cuerdas de arco. Jay se sentó a mi lado en la parte trasera del coche de Alessio, con el rostro pálido pero decidido. Ayesio mismo se sentó frente a nosotros, hablando ocasionalmente por su teléfono en italiano rápido, coordinando los movimientos de sus hombres con la precisión de un comandante militar. Los jardines botánicos eran extrañamente hermosos de noche, el camino al invernadero iluminado por pequeñas luces de suelo que proyectaban extrañas sombras a través de plantas exóticas. Dos de los hombres de Alessio nos flanquearon mientras nos acercábamos a la estructura de cristal, su interior iluminado para revelar una jungla de follaje tropical. «Recordad», dijo Ayesio en voz baja mientras llegábamos a la entrada. 5 minutos a solas, luego entraré sin importar lo que esté pasando. Si algo se siente mal, lo que sea, gritáis inmediatamente. Asentí, demasiado nerviosa para hablar. Jay me apretó la mano, su presencia tranquilizadora, a pesar de su propia debilidad física. «Estaremos justo afuera», nos aseguró Ayesio, sus ojos deteniéndose en los míos un momento más de lo necesario. «Tened cuidado». El aire dentro del invernadero era cálido y húmedo, denso con el aroma de las flores y la tierra mojada. Nuestros pasos resonaron ligeramente en el sendero de piedra mientras nos adentrábamos en la jungla artificial. Él estaba esperando junto a la fuente central, más viejo que en la fotografía, pero inconfundiblemente nuestro padre. David Russo, ahora Michael Key, estaba de pie con la espalda muy recta, las manos entrelazadas delante de él. Cuando nos vio, algo como dolor cruzó su rostro. «Emma», dijo, su voz exactamente como la recordaba de la infancia. «Jay». Sus ojos se detuvieron en el bastón de mi hermano, el dolor evidente en su expresión. «Vinisteis juntos, debería haber sabido que lo haríais». «¿Realmente pensaste que vendría sola?», pregunté, la ira de repente reemplazando el nerviosismo. «Después de 14 años dejándonos pensar que estabas muerto». Se encogió como si lo hubiera golpeado. «Me merezco eso, me merezco mucho peor». «¿Por qué?», preguntó Jay, la única palabra que contenía una vida de abandono y dolor. «¿Por qué nos dejaste? Dejaste a mamá. Ella murió pensando que era viuda». Los ojos de nuestro padre se cerraron brevemente, una angustia genuina contorsionando sus facciones. «Porque pensé que era la única manera de manteneros a salvo a todos». «¿A salvo de qué?», exigí. «De la vida en la que me había enredado», respondió, gesticulando vagamente a nuestro alrededor. «De las deudas que había acumulado, las promesas que había hecho a gente peligrosa, gente que no dudaría en usar a mi familia como palanca». «Gente como Ayesio Vital», sugirió Jay. Una sonrisa amarga torció la boca de nuestro padre. Vital era la menor de mis preocupaciones en aquel entonces. Aún estaba abriéndose camino en la organización, apenas comenzando a construir su imperio. Negó con la cabeza. No, había otros. Hombres sin su código.
hombres a los que no les habría importado herir a un niño para enviar un mensaje. Así que fingiste tu muerte, dije con frialdad. Nos dejaste luchar solos. Observaste desde la distancia mientras mamá se mataba trabajando para mantenernos, mientras Jay enfermaba. Nunca dejé de velar por vosotros, insistió, la desesperación asomando en su voz. Los pagos del seguro, la cobertura médica, las misteriosas donaciones, todo eso fui yo, trabajando a través de canales que no podían ser rastreados. Pudiste haber vuelto, dijo Jay, su voz quebrándose ligeramente. Después de que mamá murió, después de que me diagnosticaron, necesitábamos un padre, no transferencias bancarias anónimas. Nuestro padre se movió hacia nosotros, deteniéndose cuando yo retrocedí instintivamente. No podía arriesgarme, dijo suavemente. Para entonces estaba demasiado inmerso en la organización de Vitaly. No había una salida limpia. Hasta ahora, dije, la comprensión amaneciendo, hasta que robaste cualquier información que él está tan desesperado por recuperar. Asintió. Un destello de algo parecido a orgullo cruzó sus facciones. Palanca, seguro, una salida. Finalmente, a costa de ponernos en peligro, señalé. Hay hombres vigilando nuestro apartamento. Tuvimos que huir en mitad de la noche. La sorpresa se registró en su rostro. Vital os trasladó. Estáis bajo su protección. No gracias a ti, dijo Jay con amargura. La expresión de nuestro padre se ensombreció. No entendéis. Vital no es quien creéis que es. Él es. Se acabó el tiempo. La voz de Alessio vino de detrás de nosotros. Emergió de las sombras como un depredador, flanqueado por dos de sus hombres. Sus ojos eran fríos mientras miraba a nuestro padre. Hola, Michael, o debería decir David. Nuestro padre se tensó, pero no pareció sorprendido. Sabía que no los dejarías venir solos. A diferencia de ti, yo no abandono a aquellos bajo mi protección, replicó Alessio, su tono mortalmente suave. ¿Dónde está el disco, David? No aquí, dijo nuestro padre con una sonrisa fina. En algún lugar seguro, un seguro, como les estaba explicando a mis hijos. ¿Seguro contra qué? Pregunté, mirando entre los dos hombres. ¿Qué fue exactamente lo que tomaste? Los ojos de nuestro padre nunca dejaron a Alessio. La verdad sobre el acuerdo Calloway, sobre lo que realmente le pasó a Antonio Vital hace 5 años, sobre dónde están enterrados ciertos cuerpos, literal y figuradamente. La expresión de Alessio no cambió, pero un músculo se contrajo en su mandíbula. Tus hijos no necesitan estar involucrados en esto, David. Esto es entre tú y yo. Ya están involucrados, replicó nuestro padre. Tú te has encargado de eso al traerlos a tu red, al interesarte por mi hija. El calor inundó mis mejillas ante la implicación. Jay se movió a mi lado, la tensión irradiando de él a pesar de su debilidad física. ¿Qué quieres?, preguntó Alessio, yendo al grano. Lo que siempre he querido. Seguridad para mi familia. Un borrón y cuenta nueva. La mirada de nuestro padre se desvió hacia Jay, suavizándose con genuina preocupación. Y la mejor atención médica que el dinero pueda comprar para mi hijo. Tenías todo eso trabajando para mí, señaló Alessio. Fuiste bien compensado, protegido. Tu familia recibió los beneficios de tu posición, incluso si no conocían su origen. Hasta que Antonio murió, dijo nuestro padre, algo duro entrando en su voz. Hasta que vi lo que les pasa a quienes saben demasiado sobre el negocio de la familia Vital. Un cambio sutil se produjo en Alessio, una quietud que era de alguna manera más amenazante que cualquier agresión abierta. Antonio era mi hermano, dijo en voz baja. Su muerte fue investigada por la policía y declarada un accidente. Ambos sabemos que no fue así, replicó nuestro padre. Miré entre ellos, sintiendo corrientes subterráneas que no podía comprender del todo. ¿Quién era Antonio?, pregunté. Mi hermano mayor, dijo Alessio sin apartar la vista de nuestro padre. Murió en un accidente de coche hace 5 años. El mismo accidente que les ocurrió a otras 3 personas que sabían sobre Calloway ese año, añadió nuestro padre.
Toda una coincidencia. Los hombres de Alessio se tensaron, sus manos moviéndose sutilmente hacia las armas ocultas bajo sus chaquetas. El aire en el invernadero pareció espesarse. El peligro zumbaba como electricidad. «Basta», dije de repente, interponiéndome entre los dos hombres. «Los dos, esto no está ayudando a nadie». Para mi sorpresa, ambos hombres se quedaron en silencio, sus ojos dirigiéndose a mí. «Papá», dije, la palabra extraña en mi lengua después de tantos años. «Sea lo que sea que crees que estás haciendo, este no es el camino. No puedes chantajear tu camino hacia la seguridad. Y no puedes compensar 14 años de ausencia con un solo gran gesto». «Emma», comenzó, pero lo interrumpí. No puedes justificar lo que nos hiciste. A mamá». Tomé una respiración profunda, recomponiéndome. «Pero tampoco quiero perderte de nuevo ahora que sé que estás vivo. Así que, sea lo que sea esto, sea lo que sea que hayas hecho, arréglalo. Encuentra otra manera». Me volví hacia Alessio, cuyos ojos oscuros me observaban con una intensidad que aceleraba mi corazón. «Y tú, si es que te importo en lo más mínimo, como afirmaste, entonces encuentra una solución que no termine con mi padre muerto o desaparecido de nuevo. Ya lo perdí una vez. No sobreviviré a perderlo 2 veces». Algo cambió en la expresión de Alessio. Respeto quizás, o admiración. Inclinó ligeramente la cabeza, un gesto que de alguna manera transmitía más de lo que las palabras podrían haberlo hecho. «Un compromiso, entonces», dijo, dirigiéndose a nuestro padre, pero manteniendo sus ojos en mí. «Devuelve lo que has tomado, David. Todo. A cambio tienes mi palabra de que ningún daño te sobrevendrá. Serás libre de tener una relación con tus hijos bajo ciertas condiciones». «¿Qué condiciones?», preguntó nuestro padre con sospecha. «Te reubicarás en un lugar seguro pero distante. Tu contacto con Emma y Jay será abierto, pero monitoreado, al menos inicialmente, y firmarás documentos que aseguren tu silencio sobre ciertos asuntos». La voz de Alessio era profesional, pero sus ojos, aún fijos en los míos, contenían algo más cálido. «A cambio, yo me aseguraré personalmente de que Jay reciba el mejor tratamiento médico disponible en cualquier parte del mundo, sin escatimar gastos». La risa de nuestro padre fue hueca. «¿Y se supone que debo confiar en la palabra de Alessio Vital? Ese hombre no hace tratos con ladrones. Elimina problemas». «Él cumplirá su palabra», dije con una certeza que me sorprendió incluso a mí, porque romperla significaría perderme. Y por la razón que sea, él no quiere que eso suceda. La expresión de Alessio se suavizó casi imperceptiblemente, confirmación de que lo había leído correctamente. «¿Es esto realmente lo que quieres, Emma?», preguntó nuestro padre, buscando en mi rostro. «¿Confiar tu futuro a un hombre como él?». «No le estoy confiando mi futuro», corregí. Le estoy confiando el tuyo. Hay una diferencia». Jay se movió para pararse a mi lado, su mano cálida en mi hombro. «Te queremos en nuestras vidas, papá», dijo en voz baja. «Pero no así, no como un fugitivo, no usándonos como peones en cualquier juego que estés jugando». Nuestro padre nos miró a ambos, a los hijos que había abandonado y observado desde lejos durante 14 años. Algo se desmoronó en su expresión. Orgullo quizás, o resolución. «El disco está en una caja de seguridad», dijo finalmente. «Las llaves en mi habitación de hotel. El código para descifrar los archivos es el cumpleaños de Jay». Alessio asintió a uno de sus hombres, que se deslizó silenciosamente para recuperarlo. «¿Así que eso es todo?», preguntó nuestro padre con amargura. «¿Simplemente me rindo a todo lo que he construido en 14 años por tu palabra?». «No», replicó Alessio. «Lo entregas por ellos». Señaló a Jay y a mí, por la oportunidad de conocer a tus hijos de nuevo, por la oportunidad de ser un padre en lugar de una sombra. La verdad de sus palabras flotó en el aire húmedo entre nosotros. Los hombros de nuestro padre se hundieron ligeramente. La derrota y quizás el alivio inundando sus facciones. «Solo quise protegerlos», dijo suavemente. «Yo también»,
replicó Ayesio, sorprendiéndome con su sinceridad, aunque mis razones evolucionaron con el tiempo. Sus ojos se encontraron en un momento de entendimiento inesperado. Dos hombres de mundos diferentes, unidos brevemente por un propósito compartido. Entonces Ayesio se volvió hacia mí, su expresión suavizándose. «Está hecho», dijo simplemente. «Tu padre será reubicado una vez que verifiquemos la información. Tú y Jay tendréis sus nuevos datos de contacto. Los arreglos para el tratamiento de Jay comenzarán de inmediato». «¿Y nosotros?», pregunté, la pregunta abarcando más de lo que podía articular. La sonrisa de Alessio fue pequeña pero genuina. «Eso», dijo suavemente, «depende enteramente de vosotros». 6 meses después, el jardín de la villa con vistas al lago Como estaba en plena floración. El aroma a rosas se mezclaba con el olor terroso del lago. Me senté en la terraza, con el cuaderno de bocetos abierto en mi regazo, capturando el juego de luces en el agua, las montañas elevándose púrpuras en la distancia. Detrás de mí el sonido de risas se colaba por las puertas francesas abiertas. Jay y nuestro padre, enfrascados en una acalorada partida de ajedrez. El nuevo tratamiento de Jay, iniciado en una clínica suiza con la que Alessio tenía conexiones, había detenido la progresión de su enfermedad. Todavía usaba bastón, pero su fuerza estaba regresando, su futuro de repente expansivo de nuevo. Nuestro padre, aún Michael para el mundo, pero David de nuevo para nosotros, estaba aprendiendo a ser padre después de 14 años de ausencia. Hubo conversaciones difíciles, lágrimas y un enojo persistente, pero también perdón, ofrecido gradualmente y recibido con gratitud. La vigilancia en la que Alessio había insistido inicialmente se había relajado con el tiempo, a medida que la confianza se reconstruía cautelosamente. Mis pensamientos se dirigieron al propio Alessio, quien debía llegar esa tarde. Sus negocios lo traían frecuentemente a Italia, y cuando eso sucedía, él se hacía tiempo para visitarnos. Nuestra relación había evolucionado de maneras que ninguno de los dos había anticipado esa noche en el Club Onyx, pasando de la sospecha al respeto a regañadientes a algo más profundo, más complejo. Nos lo estábamos tomando con calma, ambos conscientes de las complicaciones que nuestras historias creaban, el desequilibrio de poder que necesitábamos navegar con cuidado. Pero cuando me miraba con esos ojos oscuros, cuando su mano encontraba la mía mientras caminábamos por la orilla del lago, sentía algo que creía perdido para siempre en los años de lucha y sacrificio. Esperanza. Esperanza de que a veces, incluso en las circunstancias más improbables, los pedazos rotos podían reensamblarse en algo nuevo, algo fuerte. El sonido de los neumáticos sobre la grava anunció su llegada. Dejé a un lado mi cuaderno de bocetos, sintiendo el familiar aleteo en mi pecho mientras su coche aparecía entre los cipreses que bordeaban el camino. Emergió como si perteneciera a este paisaje, elegante, controlado, poderoso, pero cuando sus ojos me encontraron en la terraza, la sonrisa que transformó sus facciones fue solo para mí. «Emma», me llamó, subiendo los escalones para unirse a mí. Me levanté para encontrarme con él, recordando otra vez que había llamado mi nombre al otro lado de una pista de club abarrotada. Otro momento en que todo había cambiado con una sola palabra. «Baila conmigo, él verá que estás tomada». Mientras los brazos de Ayesio me rodeaban, mientras sus labios encontraban los míos en un beso que sabía a promesa y posibilidad, me di cuenta de la verdad en esas palabras. Había sido tomada, no como una posesión, sino como una elección, y en ese ser tomada, de alguna manera me había encontrado a mí misma.